Hola, bienvenidos entonces a este webinario dado por Vantage Plus, donde el título se dice Vende en mayo y vete o quédate a jugar. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión de hoy. Un poquito acerca de mí. Yo soy Giovanni Betancourt, soy gerente de cuentas Senior Bilingüe Premium con un amplio conjunto de habilidades. Llevo más o menos 20 años en el mercado de derivados y tengo mi licencia S3 de Series 3 para corredor de bolsas de derivados en Estados Unidos y candidato al CMT. Por acá un descargo de responsabilidad de Vantage, la información y el contexto, las opiniones que se expresan en la presentación y en las siguientes diapositivas son únicamente del presentador y no necesariamente de Vantage y se utilizan únicamente con fines educativos, ¿okay? Ya que no constituyen asesoría de inversión y o consulta sobre cómo debe operar el cliente. Vantage no garantiza la exactitud o confiabilidad de la información que aquí facilitado. Entonces, ¿qué vamos a hablar de hoy? La agenda de hoy vamos a hablar del adagio, vamos a hablar acerca de la amplitud o market breadth, del VIX y algunos patronos de corto plazo y después el sentimiento del mercado. Bueno, vamos a hablar del broker de Vantage inicialmente. ¿Quiénes somos? Vantage es un broker global de multiactivos que ofrece a sus clientes una plataforma flexible, robusta, para operar CFDs sobre divisas, criptomonedas, los derivados, commodities, índices y acciones. Y igualmente nosotros hemos ganado prestigiosos premios locales e internacionales en el 2022. Nuestra sede matriz está en Australia, en Sydney. Realmente en nuestro ecosistema tenemos más de 1000 instrumentos para operar, más de 100 gráficos, más de 100 indicadores para ustedes. Algo que nos somos muy reconocidos por, realmente son nuestras formas de conectividad, la ejecución a velocidad del rayo. La latencia es de 0.009 segundos, milisegundos en realidad. Entonces, así de rápido es la velocidad para poder entrar y salir de sus operativas. Tenemos licencia de 24 horas de la jornada y obviamente herramientas intuitivas. Ahora, iniciemos entonces de nuestro webinario de hoy rápidamente. Entonces, sí, vende en mayo y vete, regresa el día de St. Lagers. Esto fue establecido en 1945 y originó en el Instituto Financiero de Londres. La frase vende en mayo y vete, regresa en St. Lagers. Esto hace una referencia al último con una carrera de caballos. En inglés sería Sell in May and Go Away, Come Back in St. Lagers Day. Y este día de esta carrera, este año va a ser en septiembre, del 14 al 17 de septiembre, como ves, que sepan. Ahora, vamos a estar hablando hoy acerca de varias cosas. En sí, en el mundo de trading, el analista técnico debe evaluar la fortaleza interna de un mercado, además de medir las actitudes de sus participantes. El analista evalúa si la fortaleza interna de cada mercado está mejorando o disminuyendo mediante el examen de datos que son exclusivos de ese mercado. En el webinario de hoy veremos cómo los datos del mercado, como el volumen, la cantidad de acciones que suben y bajan, la posición de los promedios en relación con los promedios móviles, cómo esas métricas ayudan a evaluar los fundamentos del mercado de valores. Igualmente, vamos a hablar
en cuestión de lo que es la fortaleza del mercado, que se trata más bien de la amplitud del mercado y ese tipo de análisis. Así que eso se forma, es otra forma de tipo de análisis de consenso, es otra forma de indicador de tipo de consenso, ¿ok? Pero esta vez estamos analizando los constituyentes o los miembros de un índice. Así que podría mirar a los miembros del S&P 500, las distintas acciones o empresas. ¿Y qué podemos deducir? ¿Qué les está pasando a todos juntos como grupo? O tal vez son todas las acciones de la Bolsa de Nueva York. Entonces, son un par de grupos comunes. Eso se puede hacer en cualquier índice del mundo o en cualquier mercado de valores del mundo. Así que saltémonos y echemos un vistazo a lo que es Market Breadth, amplitud del mercado. ¿Listo? Entonces, la idea de amplitud, la forma más simple es ver los avances y descendentes. Lo que estamos haciendo es mirar todos los días y estamos tomando todas las acciones en la bolsa de Nueva York y diciendo cuántas de esas acciones cerraron más alto que ayer. ¿Ok? Y después contamos eso y ya son nuestros avances. Así que sumamos cuántas son. Luego tomamos cuántas realmente cerraron a la baja y esos son nuestros descendentes. Y luego podemos restar entre los dos, los que avanzan, los que declinan, ¿cierto? Y los que declinan. Y en esa es nuestra medida de amplitud simple. Simplemente le quitamos, cerrar, hacemos una resta. El número de cierre alto fueron 35 y el cierre bajo fueron 10. El valor sería 20 la diferencia, ¿cierto? Entonces ese sería como el impulso que se estaría viendo. Ahora, contamos eso y al ver que ya son nuestros avances, así que la forma de poder ver que estamos es buscando una confirmación. Esa es la razón. Estamos buscando que la confirmación del mercado, el precio del mercado, la fluctuación del mercado está siendo soportada. Entonces, cuando digamos que el S&P 500 está subiendo, queremos saber que está bien respaldado en todo el mercado. Y es por eso que también queremos ver que la medida de la amplitud aumenta. Ahora, cuando llegas al final de una tendencia y entra el público generalmente compra los grandes nombres familiares. Sabes que no están comprando las compañías más pequeñas, son las grandes. Sabes que Intel, por ejemplo, siempre sube más que una de menor participación al final de una tendencia, porque todo el mundo conoce a Intel. Entonces, eso es algo que buscamos. Ahora, cuando se llega a esa situación, en la que solo hay un puñado de empresas realmente grandes y capitalizadas que están subiendo y están subiendo el S&P con ellas, pero la mayoría de las empresas de menor capitalización o de menor tamaño se están desmoronando. Entonces, eso nos dice que hay debilidad en el mercado y muy a menudo eso sucede alrededor de los máximos del mercado. Entonces, a menudo esa relación se presenta como un porcentaje y en su gráfico acá vemos que ese porcentaje está acá hacia la derecha. Entonces, en cuestión hablaremos eh, esa parte de que lo que estamos buscando son divergencias y hablaremos más acerca de las divergencias en esta sesión. Entonces, un aumento en el índice, mientras que más constituyentes están disminuyendo, debería generar preocupación de que el aumento no está siendo bien respaldado. Entonces, tenemos que ver por qué, ¿no? Queremos tener alguna forma de leerlo. Acá tenemos una pequeña tabla, ¿cierto? Donde simplemente lo que vamos a estar haciendo es buscar o tener la guía, y es que cuando ven que la amplitud está aumentando y los precios subiendo, se diría que la amplitud está confirmando la subida de precios. Entonces tenemos después que cuando la amplitud está cayendo, ¿cierto? Y el precio está cayendo, entonces la amplitud está confirmando la caída de precios. ¿Ok? Aquí tenemos un error, discúlpenme por esta diapositiva, se puso mal en la interpretación, pero cuando tenemos descendente, entonces la amplitud está diciendo que
La amplitud está confirmando la caída de los precios, no la subida. Y entonces, pues cuando tenemos que la amplitud del mercado está en la forma de, esa forma de que estamos viendo que la amplitud del mercado es descendente y el precio es descendente, ¿cierto? Esto se puede convertir a leerse como una divergencia negativa, ¿ok? Entonces la amplitud no respalda lo que está sucediendo en el precio del índice. Y luego, obviamente, cuando la amplitud está aumentando, pero el precio está cayendo, muestra que la amplitud no confirma la caída del precio y de nuevo esperemos que ambos se reviertan. Entonces aquí sería la amplitud no confirma la caída de precios, no la subida. Aquí tenemos ese pequeño error de en la parte, entonces me disculpan por la parte. Pero bueno, hablemos en sí qué es una divergencia. ¿Ok? El concepto técnico más importante para la confirmación de una tendencia se denomina divergencia, siempre que un indicador, especialmente uno que mide la tasa de cambio de precios u otros datos, y eso se llama impulso, se corresponda con la tendencia del precio. Se dice que el indicador confirma la tendencia del precio cuando un indicador oscilador no logra confirmar la tendencia. Se denomina divergencia negativa o divergencia positiva, dependiendo de si los picos o los mínimos, respectivamente, no logran confirmar los máximos o mínimos de los precios. Entonces, una divergencia es una advertencia temprana de un posible cambio de tendencia. Entonces, significa que el analista debe observar los datos de precios más cerca que cuando los indicadores y osciladores confirman nuevos máximos y mínimos. Entonces, el análisis de divergencia se utiliza entre casi todos los indicadores y precios. Entonces, una divergencia puede ocurrir más de una vez, más una vez antes de una reducción de precios, ¿ok? Entonces, en sí, aunque una divergencia negativa indica un techo del mercado, un techo primario del mercado puede ocurrir sin una divergencia. En otras palabras, una divergencia de amplitud no es necesaria para un pico de mercado. Entonces, acá son cosas que se puede llegar a contradecir, pero no solo el tiempo, ¿no? Ahora, de nuevo, vamos aquí para confirmar lo que es divergencia y confirmación. Tenemos esos gráficos acá donde en este ejemplo, inicialmente acá, estamos hablando de que sería una divergencia negativa o bajista, ¿no? Bueno, vemos que los precios están haciendo nuevos altos, pero el indicador está haciendo movimientos bajos o picos bajos. Entonces, eso sería una divergencia negativa, mientras que entonces, en esos casos, tendríamos que el indicador está haciendo bajos, el precio está haciendo bajos más bajos, pero el indicador está haciendo bajos más altos, entonces eso se llamaría una divergencia positiva y eso obviamente lo vamos a encontrar en una tendencia bajista y esa lo vamos a encontrar en una tendencia alcista. Ahora, en cuestión de confirmación, estamos esperando un resultado alcista para el mercado y no se basa en el precio, no, que la confirmación, esto lo llamaríamos una confirmación alcista porque tenemos el precio haciendo altos más altos, igualmente que el indicador o el oscilador. ¿Ok? Entonces, la medida de amplitud confirma lo que estamos viendo en el precio. Y luego, entonces, acá tenemos esta confirmación bajista. Y entonces la medida de la amplitud confirma lo que estamos viendo en el precio también. ¿Cierto? Que el precio va bajando y el indicador oscilador igualmente va a la baja. Ahora, puede haber otro requisito usado y es que cuando el mercado está haciendo, queremos ver doble confirmación o doble movimiento, doble puntos de movimientos alcistas, ¿no? O sea, queremos ver que el precio ha hecho el primer punto alto y el indicador el primer punto bajo y después queremos ver un segundo pico alto y un segundo punto más bajo. Pero eso usándolo doble divergencia o doble confirmación sería contraproducente, por lo que en sí son indicadores latantes, ¿no? Que están atrasados y puedes llegar muy tarde a tomar operativas. Pero es una simple pena, para algunos les funciona. Ahora, tengamos en cuenta que el conocimiento de una
amplia gama de indicadores técnicos no hace que un analista sea valioso ni le genere ganancias, pero saber cuándo aplicar qué indicador sí lo va a hacer. Entonces, al mirar indicadores, el analista generalmente busca confirmación o divergencia. La confirmación se produce cuando los precios están subiendo, estos indicadores suben, lo que indica fuertes componentes internos del mercado. La confirmación también se produce cuando la caída de los precios va acompañada de una indicación de la debilidad interna del mercado. En otras palabras, la confirmación se produce cuando el movimiento del precio y las características internas del mercado parecen estar de acuerdo. Cuando un indicador de mercado no respalda la dirección del movimiento del precio, el analista tiene una fuerte advertencia de que la tendencia puede estar en proceso de revertirse. Y esa falta de confirmación se denomina divergencia. Ahora, aquí en este gráfico tenemos un ejemplo de otro indicador que se llama indicador de tasa de cambio, ROC, Rate of Change. Y es simplemente un gráfico de la relación de diferencia que tenemos el gráfico abajo, de diferencia entre el precio, ¿cierto? Obviamente de cierre de hoy y el precio de cierre en algún momento específico del pasado, como digamos que 20 días, ¿cierto? Entonces, cuando el mercado o las acciones alcanzan un nuevo máximo, pero el ROC alcanza un nuevo máximo al mismo tiempo, tenemos una confirmación de la acción del precio. Pero si el ROC no alcanza un nuevo máximo al mismo tiempo que el mercado o las acciones, entonces tenemos una divergencia negativa, una advertencia de que el pulso alcista del precio se está desacelerando. Eso es importante entenderlo. Ahora, vamos a iniciar hablando de algo muy importante que viene siendo lo que es el VIX. ¿Ok? Ahora, el VIX es la volatilidad implícita del mercado S&P 500. ¿Okay? Esto nació de un concepto de Dr. Robert Whaley en 1993. Y él estaba usando derivados sobre la volatilidad del mercado como herramientas de cobertura. Finalmente, el CBOE, que es Chicago Board Options Exchange, y Goldman Sachs desarrollaron el VIX basándose en su trabajo. Ellos inicialmente, eso fue basado inicialmente en el S&P 100, que era el cual tenía mayor volumen de operaciones en ese momento, y luego pasó al S&P 500. Y entonces lo consideramos el punto de referencia de rendimiento en los mercados, y eso es lo que mide el VIX. Y también lo mencionan como el medidor del miedo. El VIX es como les digo, es un indicador de la volatilidad implícita de 30 días, y eso se determina a través de la actividad de opciones. Entonces, esas cifras de volatilidad en el VIX se expresan en números anualizados. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos y vemos una opción, ¿ok? Un contrato de opción, vas a tener una demanda de compra, como la que tenemos con los mercados de acciones futuros. Cuando hay una opción, el que la vende, el editor, vendedor de opciones, pide una cierta cantidad de dinero por ella, y luego habrá personas que quieren comprar eso y están ofertando por debajo, creando el mercado, ¿no? Y tienes esa diferencia entre la oferta y la demanda. Entonces, al calcular el riesgo, el precio utilizado es el punto medio del diferencial de oferta y demanda de las opciones relevantes negociadas activamente. ¿Okay? Hay diferentes terminologías que definen a las opciones, las llaman at the money y out of the money. Entonces, at the money significa que las opciones están justamente en el dinero, haciendo dinero, y out of the money es que la probabilidad de que lleguen a tener, a llegar a crearse en ganancias es menos, ¿no? Entonces, le dicen fuera del dinero. Entonces, lo que hacen esta gente de Goldman Sachs y el CBOE, ellos, los contratos utilizados para el S&P 500 son las opciones sobre el S&P 500, que vencen entre 8 y los próximos 2 vencimientos. Y en su mayoría vencen alrededor de la tercera semana de cada mes, ¿okay? Y a veces un viernes. Como estamos dentro de los 8 días posteriores antes al vencimiento,
y hasta antes de ese vencimiento hay tanta liquidación en curso y cosas que podrían dar lecturas falsas, ellos no van a durar más de 8 días. Entonces, de esas opciones que se están, que están transando, que están ofertando en el mercado sobre el S&P 500 y toman esa diferencia, ellos crean una opción sintética. Y después vamos a hablar, el otro día puede ser que hablemos de estas tecnologías, pero ustedes pueden ir buscando, haciendo el Google, una opción sintética. Y esta opción sintética vence exactamente en 30 días. Entonces, el VIX es la volatilidad implícita de esa opción sintética. Y es así como llegamos al número que tira el VIX. Ahora, podemos entrar, como digo, en muchos detalles, pero no hay tiempo y como les digo, nada más queremos la información de esto. Ahora, como le digo, las implicaciones de un VIX, ¿cierto? Que tenemos de un VIX ascendente o descendente es que existe una relación inversa entre la volatilidad implícita, la demanda de opciones de venta y la dirección del S&P 500. ¿Okay? Ahora, algunos argumentan que el precio lidera la volatilidad y no al revés. Mirando este gráfico, la línea azul es lo que es el S&P 500 y la otra es el VIX. Entonces, si decimos que hay una relación inversa entre el S&P 500 y el VIX, entonces se puede venir a decir de que vemos una caída del S&P 500 antes de ver un aumento, por ejemplo, en la volatilidad implícita del VIX, porque es una reacción. Entonces, un movimiento hacia abajo en el precio, ¿cierto? Sería un movimiento hacia arriba en lo que viene siendo el VIX. Pero acá justamente estamos atrasados, pero después vemos de acá justamente ese punto donde el S&P 500 sube, el VIX baja, acá tenemos como el S&P 500 baja y el VIX sube. Si no lo están viendo, vamos a por acá a anotar, viendo por acá unas de líneas, ¿ok? Entonces, por acá tenemos como el S&P 500 sube, por acá tenemos como el VIX baja, ¿cierto? Aquí tenemos como el S&P baja, tenemos como el VIX sube, tenemos como el S&P 500 sube, como el VIX baja, aquí tenemos como el S&P 500 empieza a bajar, aquí tenemos como el VIX sube, acá de cierta forma baja el S&P 500, el VIX va bajando, aquí empieza a subir el S&P 500 y el VIX hace un pequeño momento de confirmación del movimiento alcista del S&P 500 y después empieza a bajar a medida que el VIX va subiendo. Después a medida que el S&P 500 va subiendo, después el VIX hace el S&P 500 hace su movimiento bajista, ¿cierto? Y después lo que es el VIX hace su movimiento alcista. Entonces ven la relación acá como el S&P 500 sube, el VIX baja. Entonces, tenemos esta medida, este parámetro de ver cómo el VIX nos va a venir ayudando a confirmar el movimiento del precio para poder tomar, obviamente, la mejor operativa o la mejor dirección de esa operativa o del mercado, ¿no? Entonces, por acá tenemos lo que viene siendo un gráfico, una forma de calcular. A ver, no me salgo de acá. Tengo que salirme de acá. Mouse, ok. Acá. Ok. Entonces aquí tenemos entonces una forma de cómo venir y hacer la parte de lo que es un cálculo, ¿cierto? Entonces, vamos a repetir, vamos a repasar. Un VIX creciente es equitativo a mayor demanda de opciones de venta, o sea, de cobertura, en el índice subyacente. O sea, que el VIX va subiendo, ¿cierto? La demanda de opciones de cobertura, el índice subyacente, que es el S&P 500, lo que aumenta la volatilidad. Entonces, tenemos que un VIX al alza coincide con un mercado a la baja.
y viceversa. Okay, entonces, un VIX al alza, ¿cierto? Vamos a ver que el SP500 está bajando. Y si vemos un VIX a la baja, vamos a ver que el mercado va subiendo. Entonces, esa es la parte. Aquí tenemos todos los cálculos donde para venir a calcular el movimiento de 30 días, ¿cierto? Tenemos un movimiento, cuando tomamos el VIX y lo dividimos por la raíz cuadrada de 12, porque como el VIX es anualizado, queremos venir a encontrar ese punto, ese valor. Entonces, por ejemplo, si tenemos un VIX de 20%, el VIX está en volatilidad anual. Para convertir necesitamos la relación entre anual y 30 días, un mes, que es 1 a 12. Entonces reemplazamos la ecuación. Entonces, para ese movimiento de precios para un mes, tomamos que 20% dividido por la raíz cuadrada de 12, que es 3,46, y nos daría un 5,77% de movimiento del mercado en los próximos 30 días. Va a ser una deviación estándar. Usamos las bandas Bollinger. Y después para el movimiento de precios de un día, porque también podemos hacerlo diarios, tomamos el VIX, ese valor que nos está tirando el VIX, lo dimos por la raíz cuadrada de 252 días, porque son 252 días de trading que tenemos, igual por, agarramos el BC 20% que está tirando el VIX, 20% dividido por 16, que es el resultado de la raíz cuadrada de 252, y nos daría 1,26%. Entonces, ese 1,26% es lo que estaremos teniendo que va a ser el movimiento en el S&P 500 para el día. Entonces, usando el VIX y usando este cálculo, esta forma de cómo podemos venir a tomar lo que nos está mostrando la volatilidad implícita del VIX, que es cuando el aumento, ¿cierto?, de compra de opciones de put en el VIX viene a mostrarnos que si esto aumenta, ¿cierto? Entonces vamos a ver una caída en el S&P 500 y esa caída, dependiendo del valor que nos está dando el VIX, podemos hacer esta división para tener una proyección de cuánto va a ser nuestro target, nuestro punto de salida. Porque ya hemos entendido que el S&P 500 va a caer, entonces entramos a una operación a la baja, ¿cierto?, de venta y calculamos de ese punto cuánto es 1,26% a la baja y ese sería nuestro take profit, ¿cierto? Es una forma muy medida para poder venir y operar. Entonces, aquí tenemos una tabla de otros índices de volatilidad, ¿cierto?, que tenemos, porque no solamente se usa el VIX con el S&P 500, tenemos que el Dow Jones Industrial Average, que el ticker es VXD. Después tenemos el Nasdaq 100 y el ticker es VXN. El Russell 2000, que son las 2000 empresas pequeñas de Russell, que viene siendo el RVX. Después tenemos el original, el S&P 500 100, VXO, ¿cierto? Y después las American Triple Qs, que son QQV. Y el online es Qs. Ahora, aquí les doy un extra. La relación, hay relación entre las Qs y el Nasdaq, ¿ok? Vayan, investiguen cuál es esa relación, para que entiendan y la vean. Pero hay una relación entre las Qs y el Nasdaq, ¿ok? Ahí les dejo esa pequeña tarea. Ahora, ya que hemos visto toda la forma toda la parte teórica de entender qué es lo que viene siendo la amplitud del mercado, ¿cierto? Y de ver cómo en esa amplitud del mercado podemos usar el VIX para venir a darnos cuenta de que si la amplitud del mercado nos está dando una señal de venir a vender el S&P 500, entonces usando el VIX, si el VIX nos va a ayudar a confirmar ese movimiento bajista del precio, ¿cierto? Entonces queremos venir a buscar cómo podemos operar, ¿cierto? Entonces, una de los que se viene haciendo en cuestión de patrones, vamos a usar patrones de corto plazo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve un patrón de corto plazo? Bueno, es para anticipar un movimiento repentino.
similar al concepto de ruptura en los patrones más grandes, para aprovechar un periodo en el que los precios han llegado a un extremo de emoción, ¿cierto? O para entrar en una tendencia a un precio ventajoso como en un retroceso o realmente un pullback. Entonces, los métodos suelen tener lo que se llama una configuración. Entonces, se produce una configuración cuando se han producido ciertos factores conocidos necesarios para establecer el patrón. Entonces, el comerciante está esperando que se produzca la señal de acción, ¿cierto? Entonces, en gráficos más grandes hemos visto este concepto en patrones, mucho más fácil para verlos. Entonces, dependiendo de qué estamos usando, en este ejemplo, vamos a usar las candelas japonesas. ¿Okay? En las candelas japonesas me gustan porque los precios parecen saltar de la página en el gráfico, ¿no? Nos da como una vista estereoscópica del mercado, a medida que empuja el plano gráfico de barras bidimensional en casi un aspecto tridimensional. Entonces, los gráficos de veras son visualmente estimulantes. Acá enfrente nosotros tenemos lo que es una vela alcista y simplemente la vela alcista está conformada por un cuerpo, ese cuerpo es negro y el cuerpo negro representa la diferencia entre la apertura y el cierre de la sesión. Entonces, al ver el cuerpo negro, esto nos dice que el cierre fue más alto que la apertura. ¿Ok? Entonces nos viene a decir de que los compradores, los búhos, eran los que nos estaban, lo que tienen el control de ese mercado. Entonces tenemos unas mechas, ¿cierto? Y el punto alto y un punto bajo de esas mechas. Y todo esto se le llama el rango. A ver, hay algunos analistas que no usan las mechas para identificar un punto de resistencia o de soporte, sino usan la apertura y el cierre. ¿Y por qué no usar los dos? Por alguna razón el mercado llegó hasta ese punto para mostrar esa mecha y llegó hasta este punto tan bajo. Entonces podemos usar esas mechas como nuestros niveles de soporte y resistencia. Igualmente, podemos usar la apertura y el cierre, la apertura como un soporte y el cierre como otra resistencia, ¿no? También lo podemos usar y crear y venir a dibujar nuestras líneas de tendencias usando esos dos. Y podemos llegar a decir de que si el espacio que hay entre ambas resistencias lo podemos llamar resistencia 1, resistencia 2, y ese espacio lo podemos venir a calcular a ver si van a ser nuestro nivel, nuestra zona de ganancias, como a la baja en el soporte sería nuestra zona de pérdidas o de venir a poner nuestro nivel, nuestro stop loss, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos esa información y lo que viene siendo una vela bajista. Es lo mismo, pero la diferencia obviamente es el color, pero una vela bajista abre arriba y cierra abajo. Y que obviamente que lo que va a poner, digamos, a mostrar el color. Bueno, el mercado acá abrió como tal como subió, ¿cierto? Hizo esa mecha verde, puede haber sido negra, pero hubieron muchos más vendedores que compradores y pararon la continuación del precio para convertirla en una vela alcista, ¿cierto? Entonces, el mercado, la oferta y demanda, ¿cierto? Vino y continuó bajando, entraron más vendedores y retorcieron el precio por debajo del punto de apertura y crearon esta candela roja, ¿cierto? Y vino a cerrar por acá abajo. Y aquí nos puede mostrar también de que en esa sesión el mercado tuvo una fluctuación mucho más baja, pero sí tuvo un retroceso, una recuperación y al final terminó cerrando. Y eso todo es el rango. Entonces, todas esas cosas, hay muchas cosas para interpretar, para venir a ver de qué se habla o cómo podemos a usar para nuestro favor. Entonces, hay varios tipos también de velas, hay lo que llaman spinning tops y los dojis. ¿Okay? Entonces, los japoneses dicen que el cuerpo es la esencia del movimiento de precios. Entonces, esto refleja un concepto central sobre el poder de los cuerpos. Entonces, al observar la altura y el color del cuerpo, obtenemos una pista visual, obviamente, de quién tiene el control. Entonces, como tal, los gráficos de velas
hará que el análisis de mercado sea más rápido y eficiente. Entonces, una aplicación práctica del cuerpo es utilizar su tamaño como un barómetro del impulso del mercado. Entonces, obtenemos esa pista de que el anterior impulso puede estar perdiendo fuerza como el cuerpo real se vuelve más y más pequeño. Ahora, en los dojis, ¿ustedes notan algo sobre los cuerpos en el ejemplo del doji? No hay ninguno, ¿cierto? Entonces, esas líneas se llaman doji y representan una sesión cuando la apertura y el cierre son iguales o muy parecidas, muy presentes. Sí. Entonces, los dojis tienen una implicación como señal de reversión. Entonces, cuando ustedes ven esas dojis después de una tendencia alcista o un movimiento alcista, ¿cierto? Ustedes pueden venir a predecir de que, bueno, aquí va a haber una reversión. Y la reversión puede ser temporal, ¿no? Puede ser toma de ganancias y el resto, pero muy a menudo es lo que ellos demuestran. Vamos entonces ahora a empezar a ver algunas de esos patrones. El martillo, el hammer, ¿cierto? Y tal cual como se escucha, se puede decir de que el mercado está martillando una base. ¿Por qué? Porque el patrón de velas de martillo está formado por un cuerpo corto con una mecha inferior larga, ¿cierto? Es tal como la ven acá. Aquí tenemos entonces nuestro cuerpo de la vela y esa mecha larga y ese punto de abajo acá que por acá el mercado paró, ¿cierto? Encontró compradores y lograron absorber todas las órdenes de ventas que venían por aquí y, y hicieron una reversa, un giro del mercado. Entonces, un martillo muestra que aunque hubo presiones de venta durante el día, en última instancia, una fuerte presión de compra hizo que el precio volviera a subir. El color del cuerpo puede variar, pero los martillos negros indican un mercado alcista más fuerte que los martillos rojos. ¿Ok? Entonces, la larga sombra inferior del martillo cerca de el máximo de la sesión transmite gráficamente que el mercado se vendió bruscamente durante la sesión y luego se recuperó para cerrar en o cerca del máximo de la sesión. Entonces, ahí tenemos esa interpretación para que puedan ver cómo aplicamos este martillo y eso puede tener ramificaciones alcistas. Entonces, este aspecto de cerrarse o cerca de los máximos es la razón por la cual el martillo tiene una sombra superior minúscula o casi nunca o casi ninguna, ¿cierto? Ahora, si hubiera una sombra superior larga, ¿cierto? Como la inferior, eso significaría que el mercado cerró bien fuera de sus máximos, que es un criterio importante para el martillo dado que el martillo es una señal de inversión de fondo. Necesitamos que una tendencia a la baja para revertir. Entonces, igualmente, podemos encontrar otro tipo de martillo. A ver, ay no lo puse acá. No puede ser. No puede ser, no lo puse. Es el martillo invertido. El martillo invertido es tal cual como ese, pero la diferencia es de que la mecha en vez de ser inferior es superior. ¿Ok? Es eso. Pero pensé que tenía acá, no sé qué pasó, pero ahí está. Los señores me quitaron, me sacaron algo. Pero bueno, entonces un martillo invertido tiene la misma forma que una estrella fugaz. Entonces, que tiene un cuerpo superior pequeño y una sombra larga. Y eso simplemente, un martillo invertido está igualmente hablando de una reversión hacia el alza, ¿no? Debe revertir un movimiento bajista antes de. El martillo invertido va a indicar una presión de compra, seguida de una presión de venta que no fue lo suficientemente fuerte como para hacer bajar el precio de mercado. El martillo inverso, igualmente así como un ahorcado, un hombre ahorcado, necesita una confirmación bajista, ¿no? Entonces, ahora hablamos de otro gráfico, de otro patrón, que es el patrón envolvista alcista, bullish engulfing. Ahora, este patrón da una señal de inversión, cual es importante, con dos cuerpos de colores opuestos que componen este patrón. Entonces, un patrón envolvente alcista, el mercado está cayendo
¿cierto? Vemos como tal como lo vemos acá, el mercado cae, ¿ok? Y luego tenemos un cuerpo de una vela negra, ¿vista? Que envuelve o engulle el cuerpo del rojo, del periodo anterior. Entonces, eso muestra que la presión de compra ha superado la presión de venta. Es un patrón envolvente bajista. El mercado tiene una tendencia alcista y el cuerpo negro engullido por un cuerpo rojo es señal de una reacción superior, ¿no? Y entonces eso demuestra que la oferta supera la demanda. Digamos, el patrón bajista, que es este de acá. Este patrón, a mí me gusta compararlo en sí como con una señal de luz. ¿Por qué? Porque tenemos que la primera candela, ¿cierto? Viene siendo la parte donde viene siendo la parte de la luz verde, ¿cierto? El mercado está siguiendo. Después viene la segunda luz, que sería la amarilla, la alerta, pues ya la roja, que pare. Entonces, acá con esa sesión, con ese tipo de patrón, ustedes van a poder tener una dirección mejor para una visión mucho mejor si el mercado va realmente a revertir o no. Entonces, da como un 80-85% de acierto. Después tenemos la estrella de la mañana, la cual es un patrón de inversión inferior, ¿cierto? Vamos a buscar revertir una tendencia bajista. Y su nombre deriva del apodo del planeta Mercurio, porque al igual de la estrella de la planeta Mercurio, la estrella de la mañana predice el amanecer, ¿cierto? Y presagia precios más altos. Entonces, hay tres velas que comprometen ese patrón. Primero tenemos un cuerpo rojo, tal como lo vemos acá, un cuerpo rojo extendido. Esto prueba que los osos están en control, que los vendedores están en control. Y después una segunda vela, un cuerpo pequeño, que no pasa al cuerpo anterior. Si se acuerdan, lo que estamos hablando, lo que les comenté acerca de los cuerpos pequeños, es donde hablan de que el mercado, ¿cierto? Que los vendedores están perdiendo la capacidad para impulsar, para continuar impulsando el mercado a la baja. Esa fuerza de poder, o puede ser, y también puede indicar que aquí los vendedores están saliendo, están tomando sus posiciones, sus ganancias y están saliendo al mercado. Entonces tenemos una tercera vela, la vela final, y entonces este, este cuerpo, ¿cierto? Va a transar casi que hasta la mitad de la primera sesión. Va a penetrar profundamente el cuerpo de la vela roja. Y esta es la indicación de que los toros alcistas han tomado el control del mercado. ¿Okay? Entonces, el mínimo más bajo de las tres la podemos usar como soporte. Y si vemos que ha hecho un doble fondo, tenemos esa tercera, o sea, ese cuarto punto de confirmación de que el mercado sí va a revertir el movimiento previo y en este caso va a empezar a subir. Tenemos una temprana indicación, un momento temprano para entrar al mercado y poder capturar los mejores rendimientos. Después de eso tenemos el contrario de la Morning Star, que es el Evening Star, y esta es la estrella de la tarde, que es la contraparte, obviamente. Y el apodo de esa Evening Star, obviamente viene del planeta Venus, que aparece justo antes de que oscurezca. Entonces, dado que la estrella de la tarde, Evening Star, es una evolución superior, se debe actuar y surge después de una tendencia alcista. Igualmente, eso compone de lo que viene siendo el primer cuerpo negro. El siguiente es una estrella, un spinning top, ¿cierto? Y la estrella es el primer indicio de lo que viene siendo una posible reversión. Aquí también podemos encontrarnos probablemente con un hombre colgado, hangman, ¿cierto? Entonces, y la tercera es un cuerpo rojo que aparece, ¿cierto? Que aparece bruscamente dentro del cuerpo del primer periodo, ¿cierto? Que engolfa, que embulle en sí
prácticamente todo el cuerpo de la sesión hacia el alza. Entonces, aquí también podemos venir a compararlo con un semáforo, ¿cierto? Porque tenemos que la candela, la primera candela es lo que viene siendo la parte cuando se pasa de verde a rojo, que es la espinita sería la luz amarilla, la luz de emergen de atención, de cambio, y la tercera es la roja, que ya dije, bueno, paramos acá, está detenido el movimiento previo, vamos a continuar hacia la baja ahora. Ok, bueno, esos son los patronos que tenemos por aquí ahora. Vamos aquí ahora entonces a irnos a unos gráficos para que hablemos de lo que viene siendo los movimientos o el sentimiento del mercado para ahorita, para hoy. Vamos aquí por acá entonces a ver si vemos la parte de los gráficos. Dame un segundo para poder venir y hablar acerca de lo que viene siendo. Ok, estamos viendo acá la parte de los gráficos. Ok, acá entonces tenemos, este es el señor S&P 500, perdón, Nasdaq. Ok, estamos, wow, con una fuerte fluctuación alcista. Esto acá me está hablando de llegar a un momento de exhausto. Este movimiento en sí, hemos sobrepasado el alto del 16 de agosto del año pasado. Y si encontramos más el gráfico, vamos a ver qué nos encontramos. Espera que cargue entonces el gráfico. Ahí está. Y bueno, por cuestión de análisis técnico, 14.000 sería nuestro nivel de resistencia psicológico. ¿Ok? Psicológico. Tenemos ese valor del 21 de abril, 22 de 14.277. Ahora, hay unas herramientas que tenemos a nuestra disposición en cuestión de venir a analizar si este mercado, qué tanto se va a extender ese movimiento. Y uno de esos se llama esa herramienta de Trend Based Fibonacci Extension. Vamos entonces a analizar este movimiento, iniciándolo, tomando desde donde inició, que viene siendo ese punto bajo, ¿cierto? Y vamos a tomar entonces el alto de la candela de ayer y el bajo de la candela de ayer como medidores para la fluctuación alcista, y ya estaríamos entonces en esos rangos de extensión Fibonacci y estaríamos precisamente esperando una reversión de este movimiento alcista que estamos viendo. En cualquier momento, viendo este movimiento hacia al alza, el RSI está sobrecomprado, entonces pudiésemos igualmente dentro del RSI usar el nivel de 75, que viene siendo como una resistencia dentro del RSI. Entonces, ahora mismo estamos en un nivel del movimiento alcista del mercado, ¿no? Entonces, tendríamos que esperar a ver si justamente en esos niveles de extensión del mercado, que es 1, sí, qué tanto el mercado va a entrar a esos niveles del mercado del Fibonacci. Yo diría que 14.000, si vamos a continuar con ese movimiento, inicialmente 13.900 es valores no redondos, puede ser, pero el 14.000 puede ser el target. Vamos a ver entonces el S&P 500 está haciendo. Y nuevamente ya estamos llegando a ese valor 4.200 que hay mucha circunstancia alrededor de él. Muchos traders están hablando de cómo podemos venir. Entonces vamos a ver ahora acá
el VIX. Vamos a buscar el VIX para tener una relación con lo que sí, lo que estamos hablando. Acá tenemos entonces el VIX. El VIX, ¿cierto? Viene a la baja. Que les había comentado que hay una relación inversa entre los dos, ¿cierto? Que si el VIX viene hacia la baja, entonces el precio del mercado debe ir subiendo. Y ahí tenemos esa relación. Entonces, la relación de que el precio sube y el VIX baja es negativa, ¿cierto? Es negativa. Es negativa. Entonces, ¿qué podemos esperar? De que en algún momento eso va a revertirse. Y es lo que estamos esperando. Entonces, un VIX que baje hacia 19, 17, 18, 17 y medio, sería digamos 17 y medio, que es donde estuvo previamente, sería nuestro punto donde venía a decir de que el mercado va a revertir su movimiento alcista. Y ahí estamos, esperando a ver. Yo digo que 4.200 va a ser ese punto donde el mercado va a llegar. Vamos a tener una pequeña fluctuación de toma de ganancias. El mercado puede hacer un pullback, un retroceso, ¿cierto? Vamos a poner por acá, a dibujar lo que queremos hacer. Entonces, yo estaría hablando de que si el mercado va a hacer esto, va a continuar subiendo, rompiéndonos el nivel de resistencia, va a ser, en este caso va a ser un throwback hacia nuestra línea que ahora sería soporte y va a continuar su movimiento alcista. O también puede que, si ese no sea lo que está pensando, bien, que vengamos hacia resistencia, el mercado haga un throwback, ¿cierto? Vuelva a hacer otro intento de romperlo, creando un doble tope y el mercado caiga. Eso es lo que es la segunda opción. Y también podemos tener una tercera opción, que es que el mercado simplemente venga y haga esto, un rango de consolidación alrededor de estos valores. Entonces se queda aquí transando, creando, puede que quede altos iguales y bajos iguales, creando una posible ruptura, bien sea hacia la alza, como bien sea hacia la baja. Pero de que si crea este rango de consolidación, esos picos iguales y bajos iguales, eminentemente va a salir de eso, bien sea hacia el alza, bien sea hacia la baja. Entonces, por ahí tenemos esa forma de leer el mercado. Ahora vamos a irnos rápidamente a lo que es el petróleo. El petróleo está plano, ¿ok? Vamos a ver qué está haciendo el oro. Oro viene con un momento al bajista. 1950 es un nivel de soporte psicológico. Vamos a ver si se respeta. ¿Ok? Las divisas probablemente estén hacia la baja, como la libra esterlina, porque el dólar index debe estar al alza. Aquí tenemos el dólar index, que está por acá arriba, llegando hasta los niveles de resistencia. Ya se ha retrocedido un poquitín, pero si el dólar index continúa con su movimiento alcista, entonces, si esto continúa subiendo, lo que vamos a ver en los otros contratos va a ser, por ejemplo, en lo que va a ser las divisas, el euro, si el dólar index continúa al alza, entonces vamos a ver continuando el movimiento bajista en las divisas. Igualmente, vamos a ver ese movimiento bajista en lo que viene siendo el oro. ¿Okay? El oro va a hacer esas cosas. Bueno, esto vamos a terminar por ahora. Espero que tengan buena información acerca de lo que hemos hablado hoy, que les haya gustado y cualquier cuestión nos pueden escribir, hablar con nosotros, hacer preguntas. Les agradezco por haber participado conmigo y nos vemos en nuestro próximo webinario. Hasta luego.